Buenas noches. El tema a tratar es sobre los UPS, características, tipos, problemas eléctricos. Eh, yo soy el autor. Eh, bueno, empecemos. Dice que es necesario conocer cuáles son las características físicas de las UPS, las posibles causas y efectos de los problemas de la red eléctrica y las consecuencias y tipos de UPS que existen. Por ello, en esta investigación se describen las características, tipos, problemas eléctricos que pueden surgir dentro de las instalaciones de un data center o un centro de cómputo. ¿Qué es un UPS? Bueno, esto viene de las siglas de Interruptible Power Supply o respaldo de energía ininterrumpible. Sin embargo, el nombre más utilizado es no break, que significa sin interrupciones. Es un dispositivo que se conecta al enchufe de pared, integra una circuitería especial que permite alimentar un juego de baterías recargables internas mientras se suministra energía y electricidad a la computadora. Este aparato se lo utiliza en los centros de cómputos mayormente para controlar que haya un desabasto de energía. Esto sí, este en general provee energía ilimitada con sus baterías. Mientras existe una fuente que alimente este UPS, la computadora o dispositivo electrónico que está conectado no va a sufrir variaciones en la corriente, variaciones o interrupción en la alimentación por corriente. Bueno, tenemos varias características físicas de los UPS. Tenemos que el diseño se diseñó inicialmente para alcanzar a respaldar el trabajo que se está realizando al momento, cuando o si sucede un apagón. Dependiendo del modelo, permite conectar desde uno hasta varias computadoras. Este permite seguir trabajando durante 15 minutos hasta 270 minutos, dependiendo de la capacidad de las baterías y la potencia de la misma. Tenemos que no están diseñadas para conectar dispositivos de alto consumo de energía. Algunos modelos incluyen un regulador de voltaje integrado para evitar que lleguen sobrecargas de energía a la computadora. Opcionalmente puede tener un puerto de comunicación con la computadora y controlar algunas funciones por medio de un software. Existen varios tipos de UPS, refiriéndome al modelo del hardware. Existen UPS dedicados a un solo equipo. Existen, los conectados a un solo equipo son UPS comercialmente útiles cuando uno tiene una computadora en casa. Existen para negocios que requieran una más estabilidad y más tiempo para sobrellevar cualquier apagón. UPS mucho más grandes, pero no tan costosos para no poder ser adquiridos. Y también tenemos los UPS industriales o UPS utilizados en centros de cómputo, en data center y donde sea utilizado mantener corriente fija hacia los equipos electrónicos. Estos logran ser tan grandes como un servidor y mucho más grandes. Ocupan ciertos UPS y he visto algunos muy grandes que ocupan casi lo que ocupa una mesa pequeña de centro, solo uno. Tenemos las causas y efectos de los problemas de electricidad. Existen las caídas de voltaje, los cuales son fallas en la red de transmisión y distribución, la mayoría de las veces en alimentadores paralelos, fallas en las instalaciones de consumidor, conexiones con cargas pesadas y el encendido de grandes motores, que puede causar mal funcionamiento del equipo de información tecnológica como los sistemas de control de microprocesadores, que podrían llevar al paro de operaciones, fallas en los contactos y reles electromagnéticos. Otro problema es las interrupciones muy cortas. Tenemos las causas y los efectos, las cuales las causas son principalmente por la apertura del cierre automático de dispositivos de protección. Para desmantelar una sección defectuosa de la red, las fallas principales se deben a un mal aislamiento o a un cortocircuito. Este efecto que producen los dispositivos vendría a ser la caída de la protección de la misma, pérdida de información y fallas en los equipos de procesamiento de datos, paro de equipamientos importantes como PLCs, PCs y ASDS, si no están preparados para lidiar en una situación como esta. Normalmente, cuando se inventó este tipo de ayudas para los dispositivos electrónicos, computadoras, máquinas más grandes que necesitan este tipo de carga continua, fue porque la tecnología no estaba tan arraigada a cuidar este cierto tipo de equipos. O por ahora, los equipos
caseros, o sea, las computadoras que se compran para casa o los dispositivos electrónicos no vienen con un seguro contra la electricidad o un regulador de voltaje unido dentro del mismo equipo. Estos se compran por separado. De la misma manera, las computadoras más modernas ahora ya vienen con en la fuente de poder mismo una especie de breaker donde salta o hace cierta función cuando existe una sobrecarga de la energía para la cual no está preparada, o si existe una disminución masiva de energía cuando va a existir un apagón o una falla en la interrupción de la corriente, y también realiza la misma acción, que es bloquearse a sí mismo para que no solo llegue hasta la fuente de poder y no llegue a afectar ningún otro componente que depende de la misma. Tenemos interrupciones largas, falla en el equipo de la red del sistema de energía, tormentas y objetos impactando en los cables de alta tensión, incendios, errores humanos, mala coordinación o falla en los dispositivos de protección. Este efecto es parte de las operaciones en todos los equipos. Una vez que un equipo electrónico se queda sin corriente, no funciona, porque es la fuente principal del comportamiento del tal. Cuando se pierde la corriente, por así decirlo, es el paro total de todo este tipo de equipos que se alimentan de fuente de corriente. Tenemos los picos de voltaje. Los picos de voltaje existen por rayos, cambios de líneas, desconexión de cargas pesadas. Uno de los efectos que produce este tipo es si no tienen una protección adecuada, el componente electrónico fallaría, se quemaría o posiblemente pueda hasta incendiarse provocando un cortocircuito. Incrementos en el voltaje. Inicio pausa cargas pesadas, fuentes de energías dimensionales incorrectas o transformadores mal regulados. Un efecto de este problema debe ser que es la pérdida de información, pantallas y luces intermitentes, daños en equipos sensibles si es un voltaje muy alto. Tenemos la distorsión armónica. Máquinas eléctricas trabajando arriba de la curva de magnetización, hornos de arc flash, máquinas soldadoras o rectificadoras. En efecto, incrementa la probabilidad de que ocurran resonancias sobrecargas neutrales de tres fases, sobrecalentamiento de los cables en los equipos y pérdida de eficiencia electrónica de las máquinas. Esta distorsión armónica es causante de que los cables como tal, por donde va a pasar la corriente, si no van a resistir esa cantidad de energía, podrían explotar los cables. Se han visto casos de oficinas se queman porque los cables son los que no entran en cortocircuito, simplemente explotan. Variaciones de voltaje causadas por hornos de acero eléctricos, encendidos y apagados de motores eléctricos como elevadores o cargas oscilantes, pantallas y luces intermitentes y una inestabilidad de toda la red eléctrica. Y ese es el ruido que generan los dispositivos electrónicos. Son causadas por interferencias electromagnéticas provocadas por ondas hertzianas como las del microondas o el televisor, radiación emitida por las máquinas de soldar, hornos de arco eléctrico o incluso una toma de tierra inadecuada. Produce un efecto de perturbación en el equipo electrónico delicado, puede generar pérdida de información en las computadoras. Desequilibrio de voltaje, grandes cargas, lo que lo causa son grandes cargas de una sola fase, distribución incorrecta de cada una de las cargas en una sola fase por las tres del sistema. El efecto que producen los equipos electrónicos vendría a ser el sistema desequilibrado, implica la existencia de secuencias negativas, dañinas para las cargas entre fases. Los más afectados son las máquinas de inducción de tres fases. Ahora tenemos los de tipo SAI o UPS. SAI offline o un SAI dotado con tecnología offline suministra la corriente eléctrica sin ningún filtro a los dispositivos conectados. Este tipo de tecnología carece de AVR o regulador de voltaje. Estos SAIs necesitan un tiempo de computación normalmente de 2 a 10 microsegundos para pasar a modo batería. Es preciso tener este dato en cuenta a la hora de conectar dispositivos sensibles que pudieran verse afectados en el proceso de computación. Esto nos indica que si existe un corto de la alimentación de corriente
que pasa por el UPS y llega al dispositivo electrónico, dependiendo el equipo, se demoraría entre 2 a 10 microsegundos, lo que equivale a que la computadora puede que se apague si no está preparada para esa falta de carga. De la misma manera, hay que tener conciencia, hay que tener este tipo de información bien establecida para saber qué tipo de dispositivos se va a necesitar como coloquialmente decirlo, como batería para el dispositivo electrónico. Tenemos los 6 interactivos. Un 6 interactivo ofrece una protección eléctrica intermedia. Su tecnología es similar a la de los 6 offline, pero incorpora una serie de efectos activos como microprocesadores que controlan las fluctuaciones de red eléctrica hasta más o menos 15%, regulando la tensión de la salida o un efecto book-up ABR integrado. Habitualmente este tipo de 6 devuelven una onda pseudo-sinusoidal o sinusoidal pura dependiendo del modelo. Con los 6 online de este tipo como pueden ver en esta imagen, de ese es el que estamos hablando, para lo que viene a ser los que son utilizados de manera industrial con equipos muy grandes y complejos. El 6 online realiza una doble conversión de la energía eléctrica que recibe, transformándola en continua y después alterna nuevo, eliminando de esta manera los problemas que puede tener un 6 online. Siempre proporciona energía eléctrica directamente desde sus baterías mientras estas se van cargando de la red. Y esto lo que garantiza es la protección contra cualquier problema en la red, que el de la red eléctrica sea total. Como conclusión tenemos que los UPS tienen energía de una batería o un grupo de baterías conectados en serie, los cuales se caracterizan por un bajo costo de alta duración y operación libre de mantenimientos. Estas baterías modernas, cuanto mayor sea el voltaje de entrada, más eficiente para la UPS, dado que para la misma potencia se requerirá una menor corriente. Se recomienda que la fuente de alimentación de las UPS no sea mayor a 48 voltios, no obstante, estas baterías sufren envejecimiento, por lo cual su vida útil generalmente es de 4 años. Al estar siempre en funcionamiento, sea la que esté en línea o la que no esté en línea, siempre la vida útil de este tipo de dispositivos de conexión electrónica, conexión eléctrica, va a ser menor, o va a depender también de las piezas las cuales puedan ser removidas o no, como existen también UPS que se pueden cambiar ciertas piezas en caliente, como lo que vienen a ser los servidores en los data centers o en los centros de cómputo. Este tipo se saca si la pieza, o en este caso que es uno de los que más tecnología se le ha añadido, porque controla ciertos flujos de corriente. Estos normalmente, los de ahora, te avisan si existe un componente que está fallando y te calcula el porcentaje de cuánto va a durar para poder ser cambiado. Les agradezco por ver este video y pasen buenas noches.